Voy a leer algunas páginas de estos temas que yo estoy leyendo, algunas páginas que versan sobre estos puntos. Como relativamente son bastantes páginas, son aquí casi 12, voy a leer algunas nada más que traen algunos de estos temas y de esa manera yo voy a dar por cerrado esta plática, pero creo que sí vale la pena, es muy importante aquello de lo que estamos hablando. Este tema lo titulé La desaparición de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federales. A todos los mexicanos nos ha constado y nos consta que la Suprema Corte, desde hace ya muchos años, dejó de responder a los intereses nacionales. Este órgano estatal, sin poder responder ya a los principios clásicos de la división del poder público por y siempre, conforme a las garantías y derechos constitucionales y de las convenciones internacionales, en beneficio de los pueblos a los que se debe institucionalmente, para desembarazarse de la gran cantidad de problemas que constitucional y teóricamente le son propios, mediante prácticas nada abiertas y claras, se ha dedicado a medrar en beneficio de la alta burocracia que ha venido ocupando sus posiciones titulares. Ha recurrido a deshacerse de manera fácil y de plano del trabajo, conocimiento jurisdiccional de los asuntos de su competencia que le es propio y pasarlo al conocimiento principalmente de los tribunales colegiados de circuito cuando se da el caso de que se someten a su conocimiento una gran cantidad de asuntos del caso o casos correspondientes, objeto precisamente de la función jurisdiccional. En tales condiciones, pronunciando previamente y de plano, sin mediar el debido proceso legal, la resolución o resoluciones que considera convenientes para que con base en los criterios e indicaciones dadas en esas resoluciones, meras órdenes policíacas autoritarias, absolutamente antidemocráticas, los tribunales colegiados resuelvan la gran cantidad de asuntos, en ocasiones miles de ellos, de que se trate. Con esta ingrata labor, la Suprema Corte de Justicia queda muy bien parada desde el punto de vista de la política militante con los altos mandos ejecutivos. Separa el cuello al efecto y a los magistrados de los tribunales colegiados federales los convierte en meros amanuenses, en simples escribas al servicio no del país, no de México, sino de aquellos intereses concretos que convienen a los hombres y mujeres del poder. A ello se debe que en la propaganda, la retórica oficial siempre llene de loas al Poder Judicial, conforme a lo cual vivimos en jauja en materia de justicia. Acábase de dar el caso bochornoso de un premio orwelliano, obviamente gratuito, conferido por las Naciones Unidas, evidentemente por instigación de los agentes de los países capitalistas que predominan en aquella institución, precisamente a la Suprema Corte de Justicia de México. Y todos los días y a todas horas la propaganda del régimen nos ha estado atosigando machaconamente con las delicias que para México significa el desatinado premio de que se trata. Este discurso falaz se usa para saturar la mente de los mexicanos, que al fin y al cabo, una mentira repetida hasta la saciedad, fácilmente anula la capacidad de raciocinio inherente a los seres humanos. Dice, cambios estructurales y normativos solo si son en beneficio de los hombres del poder, pero no si son en beneficio de la nación y del gran grueso del pueblo de México. Pues sí, desde hace ya muchos años, desde que lograron instaurarse en el poder público las ideas liberales clásicas concretizadas a raíz del movimiento revolucionario mundial que simboliza el año de 1789, la Revolución Francesa,
Las líneas de cambio normativos de que se han ocupado los hombres del poder una vez establecidas las estructuras del Estado, de acuerdo con el esquema teórico de la división del poder público que se hace corresponder con una supuesta tríada, ejecutivo, legislativo y judicial. Formulación esta, si bien aceptable desde un punto de vista estrictamente teórico, ello no es obstáculo para considerar que se trata de un esquema que poco se compadece con la realidad en lo que mira a los genuinos intereses de los pueblos, de las naciones y de la justicia. La realidad lo desdice cuando vemos manifestarse el inmenso desequilibrado poder que concentra el Ejecutivo junto con las áreas que lo conforman como un monstruo, el Leviatán de muchas cabezas. Lo vemos en el tremendo poder significado de las Fuerzas Armadas o entidades castrenses, por el de las policías o de seguridad, estas vueltas organizaciones públicas para la seguridad de los hombres que controlan el Estado y no precisamente los intereses nacionales y de la sociedad, por el de las corporaciones que se han apoderado de los medios masivos de comunicación en beneficio de sus intereses privados, por el de la estructura corporativa clerical llamada Iglesia Católica, Vaticana, Apostólica y Romana, institución esta que, ya voy a terminar, me faltan 2 páginas nada más, dice Apostólica y Romana, institución esta que constituye una vasta empresa sectaria, sostén de la intolerancia y del oscurantismo. Hay que recordar a Juárez con esto, este es el pensamiento juarista, de naturaleza transnacional, me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, para lo cual cínicamente maneja su supuesta índole sacrosanta y ecuménica para extender su coto y privilegios mediante la discriminación y exclusión ejercitada en contra de quienes cuestionan justamente su irracional hegemonismo pantocrático, de Pantócrato. Así le llamaron a Jesucristo en la Edad Media, ¿eh? Entidades todas que constituyen inmensos feudos estamentales de intereses privados muy concretos para beneficio y disfrute de privilegios de quienes los usufructúan y controlan. En las políticas de los hombres del poder han predominado y predominan las de los cambios normativos y legislativos que miran sobre todo a guarnecer y hacer infranqueables las barreras que establece el Estado frente a los ciudadanos y los gobernados en general, en la ansiada búsqueda de la justicia y de la efectividad de sus derechos e intereses legítimos. Todo ello hace necesario delinear un principio o conjunto de principios cuyo objetivo no puede ser otro que la sociedad y que el Estado introduzcan los cambios que urgen no solo de índole normativa, sino sobre todo en las estructuras y en las instituciones tanto públicas como privadas que constituyen las aporías que determinan los graves desequilibrios e injusticias que impiden el buen desenvolvimiento y buena marcha de la sociedad y nuestra nación. Es necesario implantar estas políticas de cambios estructurales e institucionales, no solamente legislativos, en un sentido social en beneficio del grueso de la población y del país, pero no los cambios estructurales que en sentido retrógrada se han venido implantando en México por los hombres del poder en beneficio de los grandes intereses sectoriales de los grupos adinerados y privilegiados de México y del extranjero que enquistados en el poder han hecho de su aprovechamiento el logro de pingües ventajas y beneficios y ganancias. Solamente me falta media página. Los sobornos dados a la alta burocracia bajo el disfraz de sueldos y otras percepciones institucionales. Juárez en su correspondencia se queja de la absoluta falta de recursos para mantener a su familia. Y vean estos pillos cómo la gozan, ¿verdad? Dentro de los grandes abusos y saqueos que en contra de México ha venido cometiendo la federación, en beneficio sobre todo de los grandes intereses extranjeros y de las oligarquías criollas, se encuentra el despilfarro de los presupuestos públicos que maneja la federación por parte de esta a través de los enormes sobornos disfrazados de sueldos que le está concediendo a la burocracia que controla los mandos medios y altos dentro de la estructura del Estado, respecto de lo cual nos remitimos aquí
a los contenidos ya expuestos en otra parte de este trabajo de investigación, y solo repetimos que la nación y el pueblo de México condenan ese desvergonzado, cuan descarado robo y saqueo que se perpetra en su contra en forma permanente. México exige por ello la eliminación de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura de la estructura orgánica del Estado a nivel de federación, para que las atribuciones y funciones que aquellos órganos de poder tienen actualmente asignadas las asuman plenamente el resto de tribunales de que se integra el Poder Judicial Federal, para lo cual deben cobrar plena aplicación los demás contenidos de este trabajo de investigación, y muy específicamente lo referente a los órganos de representación del Poder Judicial de la Federación, que se proponen y conforme a un esquema de facultades y competencias racional, justo, práctico, lógico, que se establezca de conformidad con los intereses nacionales y populares. Eso es lo que yo les puedo decir, distinguidos presentes.